Dicen que toda civilización, por grande o poderosa que haya sido, alguna vez durmió bajo el mismo cielo que nosotros. Hubo imperios que nacieron entre ríos dorados, ejércitos que marcharon por tierras que hoy son silencio, reyes que soñaron con eternidad, y pueblos enteros que desaparecieron sin dejar un nombre, solo un susurro perdido en el viento. Esta es la historia de lo que fuimos, de lo que olvidamos, y de lo que todavía respira bajo la tierra. Una historia real, escrita con sangre, con esperanza, con sueños rotos y amaneceres que nadie recuerda. Una historia que no inventó ningún nombre, porque fue el mundo mismo quien la vivió. Si cierras los ojos, podrás escuchar las voces de los que caminaron antes que tú. Soldados, madres, niños, pescadores, reyes, peregrinos. Todos ellos dormidos bajo siglos de polvo. Y esta noche, volverán a despertar en tu memoria, porque la historia, la verdadera historia, no se cuenta para aprender, se cuenta para recordar que no estamos solos en el tiempo. Había un lugar, oculto entre montañas silenciosas y ríos que ya no existen, donde una ciudad entera vivió, soñó, amó, luchó, y después desapareció, como si jamás hubiese estado allí. No dejó templos en pie, no dejó murallas, no dejó estatuas gigantes que desafiaran al tiempo. Dejó algo mucho más frágil, pero también más eterno, memoria en el viento. Dicen que, si te sientas sobre esa tierra al caer la tarde, y guardas silencio, el suelo respira, no como un ser humano respira, sino como respira la historia, despacio, profundo, caliente, como si miles de vidas aún durmieran bajo tus pies. Esa ciudad se llamó Tarsis, aunque hay quienes aseguran que tuvo otros nombres. Tantos como viajeros cruzaron sus calles, cuando todavía brillaba. No era un reino poderoso, no tenía ejércitos inmensos, no construyó pirámides ni escribió libros, pero tenía algo que las grandes civilizaciones envidiaron siempre, un pueblo que sabía escuchar, escuchar al viento, escuchar al agua, escuchar a la noche. Y es por eso que Tarsis sobrevivió más tiempo que otras ciudades, porque entendía que la tierra avisa antes de romperse, que el río habla antes de secarse, que la historia no empieza cuando la escribimos, sino cuando alguien decide recordar. Se cuenta que el primer habitante de Tarsis fue un niño que llegó solo, caminando entre polvo y piedras, cuando el mundo aún no tenía fronteras claras. Su nombre se perdió, pero la gente lo llamó el que escucha. No traía nada consigo, más que un cuenco de madera y una melodía que silbaba para no sentirse solo. Dicen que una noche, cuando el cielo estaba tan oscuro que parecía no tener fondo, el niño se tumbó sobre la tierra y escuchó un sonido leve, como un latido. Era el latido del mundo. El niño se quedó horas allí, sin moverse, sin respirar apenas, como si no quisiera interrumpir al planeta mientras hablaba. Y entonces la tierra le dijo algo. Aquí nacerá una ciudad que no olvidará. Él no entendió del todo, pero sintió que el suelo estaba cálido, como si lo recibiera. Así comenzó Tarsis, no con una espada, no con una conquista, no con un rey, sino con un niño escuchando la respiración del mundo. Pasaron los años. Gente de muchos lugares llegó atraída por algo que no sabían explicar. No había riquezas, no había templos majestuosos, no había promesas de poder, pero había tranquilidad, había silencio, había un rumor suave que decía, Cuidad. Y la gente se quedaba. Levantaron casas pequeñas, construidas de piedra y barro. Plantaron árboles que daban sombra en verano y que guardaban secretos en invierno. Abrieron canales para el agua, siguiendo la música del río, como si el agua misma les dijera dónde quería fluir. Tarsis se convirtió en un refugio, un lugar donde nadie llegaba huyendo, pero muchos llegaban buscando algo que no sabían nombrar. Quizá paz, quizá tiempo, quizá silencio, quizá ellos mismos. La ciudad vivía sin prisa. El amanecer no comenzaba hasta que el sol tocaba el primer tejado, y las noches duraban un poco más, para que los sueños no se sintieran solos. Los ancianos decían que, en las noches más claras, podías escuchar pasos bajo el suelo, no pasos humanos, sino pasos antiguos, ecos de quienes vivieron allí miles de años antes, porque Tarsis estaba construida sobre otra ciudad, más vieja aún, una ciudad que no tenía nombre, una ciudad que se perdió antes de que existieran los mapas. Quizá por eso la tierra respiraba, quizá por eso la historia nunca se dormía allí, quizá por eso el viento siempre traía voces, aunque nadie hablara. Pero toda ciudad, por más sabia que sea, tiene un destino, no un final, sino un destino. Y el destino de Tarsis comenzó con una señal. Una noche, cuando la luna estaba tan alta que parecía una lámpara olvidada en el cielo, el viento cambió de dirección. No fue una tormenta, no fue un mal presagio, fue simplemente un susurro, un cambio de ritmo, como cuando un corazón avisa que pronto dejará de latir. Los habitantes de Tarsis lo sintieron, las hojas de los árboles vibraron, el agua del río se volvió fría, y la tierra, la misma tierra que un día habló con el niño, guardó silencio, por primera vez. Ese silencio pesó
Pesó tanto, que los perros dejaron de ladrar, los pájaros dejaron de cantar, los niños dejaron de correr. Era el silencio de la historia, cuando está a punto de cambiar para siempre. La ciudad no cayó ese día, ni el siguiente, ni el siguiente, pero todos sabían que algo se acercaba, un cambio, una sombra, o tal vez una despedida. Algunos dijeron que era el destino, otros que era la tierra preparando un nuevo ciclo, otros que era el pasado despertando debajo de sus pies. Pero nadie dudó de una cosa: Tarsis había escuchado algo que los humanos aún no entendían. Y así comenzó la última etapa de la ciudad, no con miedo, sino con una calma profunda, como la calma que sentimos antes de dormir, porque Tarsis no iba a morir, iba a volver al polvo, al lugar de donde vino, al silencio al que pertenecía. Pero su historia, esa historia que la tierra susurró al niño, seguiría viva, en el viento, en la memoria, en los corazones que aún saben escuchar. Durante siglos, la tierra de Tarsis había respirado con un ritmo suave, constante, casi maternal. Era una respiración que solo los que sabían escuchar podían sentir. Un pulso bajo el suelo, un latido tibio, como un corazón escondido bajo capas de piedra y memoria. Pero aquella noche, ese corazón se detuvo, no con violencia, no con un temblor, no con un sonido que anunciara destrucción. Simplemente, se detuvo. El silencio que siguió no fue un silencio vacío, fue un silencio lleno de significado, como si la tierra esperara que alguien entendiera su mensaje. Los habitantes de Tarsis despertaron uno a uno, no por ruido, sino porque sus cuerpos sintieron la ausencia de algo que siempre estuvo ahí, algo tan antiguo, que nadie recordaba cuando había empezado. En la casa más alta de la colina, un anciano abrió los ojos. Su piel estaba arrugada como la corteza de un árbol viejo, pero sus oídos eran jóvenes aún. Había pasado toda su vida escuchando a la tierra, igual que el niño que un día fundó la ciudad. Se levantó lentamente, apoyando su mano en la pared de barro, y sintió el frío que no debería estar ahí. Un frío que no venía del aire, sino del suelo. Ha comenzado, murmuró. Se envolvió en un manto y salió a la noche. La luna iluminaba la ciudad dormida, pero algo en su brillo parecía distinto, como si también la luna supiera que la historia estaba por cambiar. En la plaza central, una mujer joven sostenía a su hija en brazos. La niña, de apenas 4 años, se había despertado llorando. Mamá, la tierra ya no habla, dijo la pequeña, con los ojos aún húmedos. La madre la calmó, acariciando su cabello oscuro. La tierra siempre habla, hija. A veces solo se cansa, pero cuando apoyó la mano en el suelo, ella también sintió el vacío, ese hueco inmenso donde antes había un pulso cálido. No dijo nada, solo abrazó a su hija más fuerte. Las calles empezaron a llenarse de gente. Hombres y mujeres caminaban en silencio, con lámparas de aceite que temblaban en sus manos. No se escuchaba ningún ruido, ni siquiera el canto nocturno de los grillos. Era como si toda la naturaleza hubiera decidido guardar silencio. Al mismo tiempo, un niño rompió a llorar. Un perro aulló brevemente, luego cayó. El aire estaba tan quieto, que incluso un suspiro parecía indebido. En el centro de la ciudad había una piedra antigua, una piedra que muchos pensaban que era solo un adorno, pero que en realidad era lo más antiguo que tenía Tarsis. Más antigua que las casas, más antigua que los árboles, más antigua incluso que la gente que vivía allí. La llamaban la piedra del recuerdo. El anciano se acercó a ella y colocó su mano sobre la superficie fría. Cerró los ojos y recordó la primera vez que el niño fundador había puesto su oído en esa misma piedra para escuchar la respiración de la tierra, pero ahora no había sonido, ninguno, ni siquiera una vibración. El anciano abrió los ojos y un brillo de tristeza profunda los cubrió. La tierra ha dejado de hablar, dijo, algo que dormía debajo. Ha despertado. Un murmullo suave recorrió a la gente. No era miedo, tampoco sorpresa. Era una mezcla de nostalgia y resignación, como quien escucha una noticia esperada desde hace generaciones. Porque Tarsis siempre supo que un día la tierra guardaría silencio, así como los ancianos dejan de contar historias. Cuando ya no quedan palabras nuevas, la tierra también calla, cuando su memoria está a punto de transformarse. El anciano levantó la mirada hacia el cielo. La luna estaba rodeada por un halo pálido, como si una neblina invisible la abrazara. Antes de desaparecer, la tierra siempre llama a quienes saben escuchar. Esta noche, Tarsis debe decidir si quiere recordar o quiere olvidar. La gente no entendió del todo, pero sintieron que algo grande, algo muy antiguo, se movía bajo la ciudad. No un monstruo, no un desastre. Era algo más profundo. Memoria viva despertando.
Un temblor tenue recorrió la plaza, no lo suficiente para derribar nada, pero lo suficiente para que las lámparas temblaran. El suelo se agrietó ligeramente, y de una de las grietas salió un aire cálido, como un suspiro atrapado durante miles de años. La niña en brazos de su madre señaló y dijo: «La tierra está llorando». Y por un instante, todos lo creyeron, porque el aire que salía tenía un sonido leve, un sonido parecido al llanto, o quizá a un canto muy antiguo, que nadie había escuchado desde hacía siglos. El anciano levantó las manos, pidiendo silencio, aunque no había ningún ruido que callar. «Escuchad», dijo, «la historia está despertando». Y cuando la historia despierta, el mundo entero debe recordar. Todos se quedaron quietos, con los ojos fijos en la grieta del suelo, que seguía exhalando ese aire caliente, como si la tierra volviera a respirar, pero en un idioma que los humanos aún no entendían. El anciano cerró los ojos y escuchó profundamente. Entonces habló con voz suave, casi un susurro. «Bajo esta ciudad hay otra ciudad, una ciudad que no quiere seguir durmiendo». Los habitantes de Tarsis se miraron entre sí, y por primera vez en sus vidas, entendieron lo que significaba el silencio de la tierra. No era el fin, era el comienzo de un recuerdo que estaba regresando. La grieta que se abrió en la plaza de Tarsis no era grande, ni parecía peligrosa, pero tenía una profundidad que no era normal. El aire que salía de ella era cálido, antiguo, como si hubiese viajado miles de años. Antes de tocar el rostro de los habitantes, parecía el aliento de un gigante dormido, o quizá el suspiro de un recuerdo, que llevaba demasiado tiempo atrapado debajo de la tierra. La niña pequeña, la misma que había sentido el silencio de la tierra, se inclinó y tocó el borde de la grieta. «Está triste», susurró. «La ciudad que vive abajo quiere decirnos algo». Su madre la apartó con suavidad, pero no con miedo, sino con respeto. En Tarsis, hasta los niños comprendían que la tierra tenía sentimientos. El anciano se acercó despacio, con la ayuda de un bastón hecho del tronco de uno de los árboles más viejos del valle. Sus pasos eran lentos, pero su corazón latía fuerte. Había esperado esta noche durante muchos años. Colocó su mano en la grieta, cerró los ojos y dejó que el aire antiguo lo envolviera. «Escucho voces», dijo por fin, en un susurro que parecía dirigido más al viento que a la gente. «Voces muy antiguas, que no saben si deben despertar o seguir durmiendo». El murmullo recorrió el pueblo, pero nadie habló fuerte. Era como si todos temieran romper el delicado velo de silencio que envolvía el lugar. Las lámparas de aceite irradiaban una luz suave, creando sombras largas, que se movían sobre las casas de barro, como espíritus que despertaban lentamente. El viento era casi inexistente. La noche estaba tan quieta, que se podía escuchar la caída de una sola hoja seca. El anciano se arrodilló. Su voz se volvió más profunda, más conectada con algo, que no pertenecía al mundo visible. «Hace miles de años comenzó. Aquí existió otra ciudad, una ciudad que fue olvidada por el tiempo, pero no por la tierra». El pueblo se acercó más, pero nadie interrumpió. «Esta ciudad de abajo», continuó él, «tenía templos, tenía plazas, tenía caminos que ahora están cubiertos por capas y capas de historia». «¿Por qué se enterró?», preguntó un joven. «¿Por qué desapareció?». El anciano abrió los ojos lentamente. Su mirada tenía un brillo extraño, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. «No desapareció», respondió él. «Su durmió, porque escuchó algo que nosotros todavía no hemos escuchado». El viento sopló levemente, como un suspiro. Las llamas de las lámparas temblaron, y el aire volvió a exhalar desde la grieta. Esta vez, junto al aire, vino un olor, un aroma húmedo, denso, como el olor de una biblioteca antigua, donde nadie ha entrado en siglos. Era la fragancia de páginas invisibles, de historias enterradas, de vidas que alguna vez iluminaron, y después se apagaron bajo el peso del tiempo. Una mujer del pueblo, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «La tierra no quiere que olvidemos. Eso es lo que siento. Es como si nos llamara». El anciano asintió. «Así es. La ciudad enterrada está despertando, porque sabe que su historia está a punto de perderse para siempre». De repente, la grieta se ensanchó un poco más, no con violencia, sino con un movimiento tan suave, que parecía la apertura de un párpado adormilado, y entonces vieron algo, una luz tenue, dorada, que venía desde lo más profundo. No era una lámpara, no era fuego, no era magia, era un recuerdo que aún tenía calor. Los habitantes retrocedieron un poco, pero la niña, sin miedo, dio un paso adelante. «La ciudad nos está mirando», dijo, con voz tranquila. La luz se movía, respiraba, palpitaba, como si fuera el corazón lento de la ciudad sepultada. El anciano sonrió por primera vez en la noche.
Esto es bueno, dijo. Mientras una ciudad tenga luz, nunca está perdida. Entonces levantó su bastón y tocó el borde de la grieta. Tarsis le anunció, ha sido construida sobre otra memoria. Hoy, esa memoria pide ser contada, porque ninguna ciudad, ninguna vida, muere realmente. Mientras alguien la escucha, el aire caliente volvió a surgir desde abajo, más fuerte esta vez, y junto con el aire, subió un sonido, muy leve, muy frágil, pero real, una campana antigua, una campana que nadie había escuchado. En miles de años, el sonido flotó en el aire, vibró sobre las casas, subió hacia el cielo, y finalmente se deshizo. En la noche inmóvil, el anciano cerró los ojos, emocionado. La ciudad enterrada nos está llamando. Y así comenzó el despertar de un mundo que el tiempo había intentado olvidar, pero que el corazón de la tierra se negó a abandonar. El sonido de la campana no fue fuerte, no hizo temblar las casas, no dejó eco en las montañas, no despertó a los animales. Fue tan suave, que parecía más un recuerdo que un sonido real, pero aún así, todos en Tarsis lo escucharon. Un tin lejano, como si viniera desde el fondo de un sueño antiguo, desde una época en la que los hombres aún caminaban descalzos sobre la tierra y hablaban con los ríos como si fueran hermanos. La campana no llamó con urgencia, no pidió ayuda, no anunció peligro, solo recordó que existió, recordó que una vez, en un tiempo perdido, alguien la tocó para comenzar el día, y otra persona la tocó para despedir la noche. Era la campana de la ciudad enterrada, la campana de los siglos. Un silencio más profundo cayó sobre la plaza. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de historia. La gente se miraba, pero nadie hablaba. Era como si todos tuvieran miedo de romper ese puente invisible que acababa de abrirse entre el presente y el pasado. El anciano miró hacia la grieta, mientras su barba blanca temblaba con la brisa cálida que subía desde abajo. Tenía lágrimas en los ojos, pero no de miedo. Era un llanto suave, como quien saluda a un viejo amigo, que vuelve después de siglos. He esperado este sonido toda mi vida, murmuró. Mi abuelo también lo esperaba. El abuelo de mi abuelo también. Un joven preguntó, ¿pero el qué significa? ¿Por qué suena ahora? El anciano sonrió con una tristeza dulce. Porque las ciudades no mueren, respondió. Solo duermen. Cuando despiertan, lo hacen a través del tiempo. La luz dorada dentro de la grieta se movió un poco más. No subió, no creció, pero cambió de forma, como si respirara. El aire se volvió más cálido, más denso, casi como si el corazón de la tierra latiera lentamente. La niña pequeña, que siempre escuchaba antes que los demás, susurró, está hablando, pero no con palabras, con recuerdos. Su madre la abrazó, pero tampoco la apartó. En Tarsis, los niños a veces entendían, más de lo que los adultos podían ver. La campana volvió a sonar, una nota más larga, más profunda, como si viajara a través de la piedra, de los huesos del mundo, de las raíces de los árboles. Y entonces, como una ola suave, todos sintieron algo. Primero fue una imagen, difusa, como un dibujo sobre arena. Una ciudad grande, más grande que Tarsis, con templos altos, calzadas anchas, mercados llenos de gente. Había música, había risas, había niños corriendo entre columnas de piedra. Luego, la imagen cambió. El cielo se volvió gris, el aire se volvió pesado, la tierra vibró. Una grieta como la que ahora estaba en Tarsis se abrió bajo el templo principal. Los habitantes de la ciudad antigua corrieron, gritaron, pero el sonido que llegó hasta Tarsis no fue grito, fue silencio, un silencio total, un silencio tan fuerte que apagó todas las voces. La ciudad entera se hundió, lentamente, sin fuego, sin explosión, sin violencia, solo se hundió, y el tiempo cayó sobre ella, como una manta pesada. El anciano respiró hondo. La campana sonaba cuando la ciudad vivía, dijo. Dejó de sonar cuando la ciudad se durmió. Si suena ahora, significa que la memoria ha despertado. Una mujer preguntó con voz temblorosa, ¿pero por qué ahora? ¿Qué quiere decirnos? El anciano respondió, el pasado no pide nada, solo regresa cuando es necesario. Esta noche, la ciudad enterrada quiere que sepamos que aún está ahí. Un joven se inclinó sobre la grieta, intentó mirar más adentro. Lo único que vio fue oscuridad dorada, como un fuego antiguo, que no quemaba, solo iluminaba. ¿Hay alguien allá abajo?, preguntó. El anciano sonrió suavemente. No en el sentido que conoces, pero sí hay vidas, hay historias, hay ecos. La niña pequeña agregó, hay gente que quiere volver. Sus palabras no sonaron como fantasía,
sonaron como verdad, como algo que la tierra misma le había susurrado. La campana sonó por tercera vez, esta vez más suave, más dulce, como si dijera una despedida o una bienvenida. Nadie sabía, pero todos comprendieron que ese sonido era el paso entre dos mundos. El anciano dio un paso atrás y dijo: mañana, cuando el sol toque esta plaza, la ciudad enterrada se mostrará, no completamente, no con muros ni torres, sino con su historia. Tarsis tendrá que decidir si quiere recordar o quiere olvidar. Esa noche, nadie durmió, no por miedo, sino porque todos sentían que estaban viviendo algo que muy pocos humanos viven, el despertar de un pasado enterrado. Y mientras la luna cruzaba el cielo, la campana antigua, la campana de los siglos, siguió sonando en los sueños de cada habitante de Tarsis. Cuando los primeros hilos de luz comenzaron a deslizarse sobre las montañas que rodeaban Tarsis, el pueblo entero ya estaba despierto, pero no era un despertar inquieto. No había prisa, ni ruido, ni conversaciones apuradas. Era un despertar lento, casi reverente, como si todos supieran que el amanecer de aquel día no era como los demás. Ese amanecer no llegaba solo para iluminar el mundo, llegaba para iluminar un recuerdo. Los primeros rayos cayeron sobre la plaza, tocando la grieta en el suelo, como dedos de luz, que buscaban abrir una puerta antigua. La luz dorada que venía desde abajo se mezcló con la luz del sol, y por un instante, el aire mismo pareció volverse dorado. Las sombras desaparecieron lentamente, como si se retiraran, para dejar espacio a la historia que quería hablar. El anciano fue el primero en acercarse. Sus pasos eran tan suaves, que parecían no tocar el suelo. A medida que caminaba hacia la grieta, sus ojos reflejaban tanto el amanecer, como la luz profunda que venía desde el mundo enterrado. El pueblo lo miraba en silencio. Nadie respiraba fuerte, nadie murmuraba. Hasta los pájaros se habían quedado quietos en los árboles, como si incluso ellos esperaran algo. Cuando el sol se elevó un poco más, algo sucedió. El aire dentro de la grieta se volvió más brillante, más nítido, como si la luz del amanecer hubiera despertado algo que llevaba siglos dormido. Una brisa cálida subió desde abajo, envolviendo la plaza. No era viento común, no movía las hojas, no levantaba el polvo. Era una brisa que parecía hecha de recuerdos. La niña pequeña volvió a ser la primera en sentirlo. Cerró los ojos, inhaló profundamente, y sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila. Huele a pan recién hecho. Su madre abrió los ojos sorprendida. Pero aquí no hay panaderías abiertas aún. El anciano asintió lentamente. No es de aquí, dijo él. Es de abajo. Es el olor del amanecer, en la ciudad enterrada. Y entonces las imágenes comenzaron. No eran visiones fuertes, no eran visiones claras, no eran sueños, eran ecos, sombras suaves, movimientos lentos, figuras hechas de luz, que subían desde la profundidad, como fragmentos de memoria. Primero vieron un mercado, gente caminando entre puestos, charlando, riendo, llevando pan caliente envuelto en hojas. Después vieron una plaza redonda, más grande que la de Tarsis, con columnas altas y una fuente en el centro, de donde salía agua cristalina. Luego vieron niños corriendo, sus rostros llenos de alegría, sus voces mezclándose con el sonido lejano de la campana. Cada imagen duraba solo un instante, pero era suficiente para llenar la plaza de una nostalgia dulce. La gente tenía lágrimas en los ojos, aunque no podían explicar por qué. Era como si recordaran algo que nunca vivieron. El anciano levantó su bastón y tocó el suelo suavemente. La ciudad enterrada está mostrando su amanecer, porque quiere que recordemos que hubo un tiempo en que los dos mundos eran uno solo. Un joven preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué se hundió? ¿Por qué desapareció? El anciano respiró hondo, miró las imágenes que seguían subiendo lentamente, como humo dorado. La tierra la llamó, dijo. La ciudad no cayó. La ciudad regresó al origen, a un lugar más profundo, donde las historias duermen, hasta que alguien vuelve a buscarlas. Las figuras antiguas seguían moviéndose, desvaneciéndose, apareciendo otra vez. Una mujer con un cántaro, un anciano que tallaba madera, un niño que perseguía una mariposa luminosa, una familia que desayunaba mirando al sol. Pequeños momentos, momentos simples, momentos humanos, y quizá por eso, eran tan hermosos. La niña pequeña abrió los ojos y miró a su madre. Ellos también tenían amaneceres, como nosotros. Su madre la abrazó. Sí, hija, todos los pueblos aman el amanecer. El anciano añadió, porque el amanecer es lo único que nunca se entierra. Entonces, con la misma suavidad con la que habían aparecido, las imágenes comenzaron a deshacerse. Primero se volvieron borrosas, luego se estiraron,
como luz que se pierde en el horizonte, y finalmente, volvieron a convertirse en un resplandor dorado, que respiraba dentro de la grieta. El amanecer real ya estaba alto en el cielo, pero el amanecer del mundo enterrado seguía brillando, como si quisiera quedarse un poco más. El anciano sonrió. Hoy no es un día cualquiera, dijo él. Hoy, los dos amaneceres se han encontrado. Cuando dos amaneceres se tocan, la historia cambia. El viento volvió finalmente, suave, fresco, como si la naturaleza hubiera estado esperando que los recuerdos terminaran de hablar. El pueblo entero permaneció allí, mirando la grieta, sin miedo, sin prisa, como si supieran que lo que venía después sería aún más profundo, porque la ciudad enterrada solo había mostrado su amanecer, pero todavía quedaba por mostrar su historia. El amanecer había unido dos mundos, pero la verdadera historia aún no había comenzado. La grieta en la plaza seguía brillando, con esa luz dorada y pausada, que parecía latir al ritmo del tiempo. El pueblo de Tarsis permanecía alrededor, quieto, en silencio, como si la tierra hubiese ordenado que nadie diera un solo paso, hasta que ella terminara de hablar. No había miedo, solo una extraña paz, la paz que llega cuando uno está frente a algo más grande que sí mismo. El anciano respiró hondo, sintiendo que el aire era diferente. Ya no estaba frío, tampoco cálido. Era un aire que sabía a antigüedad, a algo que había esperado demasiados siglos para ser escuchado otra vez. La historia quiere subir, dijo él, pero necesitará nuestras voces. Ninguna memoria habla sola. La niña pequeña miró al anciano, como si entendiera perfectamente. Quiere que contemos lo que ella ya no puede, susurró ella. La madre la miró sorprendida, pero no la corrigió. Nadie en Tarsis corregía. ¿A quién podía escuchar a la tierra? Entonces, muy lentamente, la luz de la grieta comenzó a cambiar. Se volvió más suave, más amplia, como si se extendiera por la plaza, a través de hilos de polvo dorado. El suelo tembló apenas, no lo suficiente para causar miedo, pero sí para avisar. A través de aquel resplandor, comenzaron a proyectarse imágenes en el aire, no sólidas, no nítidas, pero lo bastante reales, para sentir que no eran imaginaciones. La historia estaba despertando. Primero, apareció un paisaje inmenso, montañas más altas que las actuales, cubiertas de nieve blanca, que brillaba como plata bajo el sol antiguo. A sus pies, un valle enorme, atravesado por un río ancho y transparente, mucho más vivo que el río que hoy bordeaba Tarsis. En ese valle existía la ciudad antigua, Nahara, la ciudad enterrada, la ciudad olvidada. Una voz suave, no humana, pero profundamente real, parecía hablar desde el resplandor. No era un idioma comprensible, no eran palabras, eran sensaciones, eran emociones que la tierra transmitía, como si fueran parte de su memoria. La gente de Tarsis escuchó, el viento escuchó, las piedras escucharon. La ciudad de Nahara tenía casas grandes, hechas de bloques de arcilla roja, que brillaban al amanecer. Tenía torres que se elevaban, como dedos pidiendo cielo. Tenía mercados llenos de voces, caminos de piedra pulida, por generaciones de pies descalzos. Pero lo más hermoso era el templo del centro, un edificio circular, con techos abiertos, donde la luz del sol entraba y bailaba sobre estatuas de piedra blanca. El templo se llamaba la Casa del Albor. El anciano murmuró, Tarsis también tuvo una Casa del Albor, pero nunca supimos por qué. Ahora lo sabían. Era un eco, una herencia que no nació en Tarsis, sino mucho antes, en la ciudad enterrada. Las imágenes se hicieron más profundas. Un hombre apareció. Su rostro estaba cubierto por una tela ligera, para protegerse del sol. Sus ojos eran tranquilos, como quien entiende, lo que otros tardan una vida en comprender. Ese hombre era un guardián. Así lo transmitió la tierra, no con la voz, sino con el sentir. Los guardianes no gobernaban, no mandaban, no escribían leyes, solo escuchaban. Eran como puentes entre los humanos y la tierra. El anciano de Tarsis casi cayó de rodillas. Los guardianes, mis antepasados hablaban de ellos. Pensamos que eran leyendas, pero no, eran reales. Y la tierra confirmó esa verdad, con un leve temblor dulce, como un asentimiento. El guardián de Nahara levantó las manos, y el templo respondió. Las paredes de arcilla blanca emitieron una luz suave, como si respiraran junto a él. La gente de Tarsis sintió un escalofrío cálido, un reconocimiento, como si algo dormido dentro de ellos empezara también a despertar. La niña dijo, él sabe que lo estamos viendo, está feliz, no quiere que su ciudad se pierda. Y de nuevo, nadie dudó de sus palabras. Pero entonces, las imágenes cambiaron. La luz se volvió más oscura, más pesada. Las montañas perdieron nieve. El río bajó su nivel. El viento de la ciudad antigua empezó a soplar con un gemido triste. Los habitantes de Tarsis vieron
como la ciudad de Nahara, comenzó a secarse, piedra por piedra. Los árboles se volvieron grises, los caminos se quebraron, el templo perdió brillo. Algo estaba llegando, algo que no era humano, algo que tampoco era castigo. Era el cambio. El anciano habló, con la voz más baja que nunca. Nahara no cayó por guerra, ni por culpa, ni por error. Cayó porque la tierra cambió, y griega la ciudad. Escuchó ese cambio. En la visión, el río se secó, la tierra tembló. Las casas empezaron a agrietarse, pero nadie corría, nadie gritaba, porque Nahara tenía guardianes, que entendían la voz profunda del mundo. El guardián reunió a la gente en la plaza. Habló con calma, como si contara un cuento antes de dormir. La tierra habló, y él escuchó. La ciudad escuchó, y entonces se reveló la verdad. La ciudad no moriría, la ciudad se dormiría, y un día volvería a despertar. La visión final mostró cómo Nahara se hundía lentamente, como si la tierra la tomara en sus brazos. Para protegerla, las torres desaparecieron bajo el polvo, las plazas se cubrieron con arena, el templo se inclinó suavemente, y quedó guardado, en una habitación oscura del tiempo. Y antes de que la visión terminara, la campana sonó una última vez, dentro de ese templo, un sonido triste, pero lleno de amor. Después, oscuridad. Después, silencio. Después, olvido. Pero ahora, en Tarsis, bajo el amanecer, la campana había vuelto a sonar, la luz había vuelto a abrirse, la historia había vuelto a subir, porque Nahara ya no quería dormir, quería que la recordaran, quería que alguien, aunque fueran siglos después, volviera a escucharla. Y Tarsis había respondido, ¿y tú, que escuchas esta historia? También eres parte del despertar. El resplandor que subía desde la grieta se volvió más denso, más cálido, como si la tierra hubiera decidido abrir no solo su memoria, sino su alma. Algo dentro de aquel brillo comenzó a tomar forma, una figura suave, hecha de luz y polvo, como una sombra que había dormido demasiado tiempo, y ahora despertaba sin prisa. El pueblo de Tarsis no retrocedió, no hubo miedo, solo respeto, porque era evidente, aquella figura no venía a dañar, sino a hablar. Es él, susurró la niña, el guardián. El anciano asintió, con los ojos llenos de lágrimas, que no sabía contener. Por siglos te hemos esperado, dijo él, aunque no sabía si la figura podía escucharlo, pero sí lo escuchaba, porque la luz tembló ligeramente, como una respuesta. La figura terminó de formarse lentamente. No era sólida, no era cuerpo, era recuerdo vivo, era historia con forma humana. Era el guardián de Nahara, el último que custodió la ciudad, antes de que la tierra la tomara en sus brazos. Se veía alto, con el rostro cubierto por una tela ligera, como en la visión anterior, pero ahora sus ojos brillaban, como dos estrellas dormidas, dentro de un cielo antiguo. Y entonces, ocurrió lo que nadie imaginaba. La figura habló, no habló con sonido, no usó palabras, no movió los labios. Su voz entró directamente, en el corazón de cada persona, no a través del oído, sino a través del alma. Era una voz tan profunda, tan suave, tan llena de siglos, que escucharla era como escuchar la respiración del mundo, cuando el mundo era joven. Y la voz dijo, no lloréis, no temáis, he vuelto para contar lo que el tiempo escondió. Las llamas de las lámparas temblaron, aunque no había viento. Un silencio dulce cayó sobre la plaza, como un manto protector. El guardián continuó, Nahara no murió, Nahara obedeció. El anciano se inclinó. ¿Obedeció a quién? ¿A los dioses? ¿A la tierra? La luz del guardián parpadeó, como sonriendo. La tierra habla, los pueblos escuchan. Ese es el ciclo, esa es la ley. La voz seguía sonando, dentro de cada pecho, entre cada latido, como si un hilo invisible uniera al guardián con todo ser vivo de Tarsis. El guardián levantó la mano, o lo que parecía una mano hecha de luz, y el resplandor de la grieta se volvió más intenso, más dorado, más vivo. Cuando llegó el día del cambio, mi pueblo no huyó, no luchó, no preguntó por qué. Sabían que la tierra no destruye, solo transforma. Punto. Las imágenes volvieron a aparecer, pero ahora eran más claras, movidas por la voz del guardián. Se veía a la gente de Nahara, reunida alrededor del templo, no en pánico, no en confusión, sino en paz. Sus rostros estaban calmados, sus miradas suaves. Era como si ellos también hubieran estado preparados. La ciudad bajó a dormir, porque su tiempo sobre la tierra había terminado. Un joven de Tarsis, con la voz temblorosa, preguntó, ¿por qué despertáis ahora? ¿Por qué después de tantos siglos? El guardián no tardó en responder, porque vosotros, los hijos del silencio, habéis aprendido a escuchar, como nosotros escuchábamos. El anciano se arrodilló sin poder evitarlo. Sus manos temblaban. Nadie nos enseñó. Susurró, solo sentimos que la tierra hablaba. La luz del guardián se volvió más cálida, como un abrazo. Esa es la señal. Cuando un pueblo escucha, sin querer dominar, la tierra abre su memoria. El guardián continuó,
su voz cada vez más profunda. He venido a entregaros la historia de Nahara, no para que lloréis, sino para que recordéis lo que nos hizo fuertes. La niña pequeña avanzó. Sin miedo, su madre quiso detenerla, pero el guardián extendió una mano de luz, y el aire se volvió más suave, más seguro. La niña tocó la luz, y no se quemó. De hecho, sonrió. Él está triste, dijo ella, pero también está contento. Quiere que sepamos que su pueblo amó mucho. El guardián bajó la cabeza, como aceptando esas palabras. El amor de un pueblo hace que nunca muera realmente. Entonces el guardián extendió ambas manos, y la plaza completa se llenó de luz. Una luz dorada, suave, sin calor, sin dolor, solo memoria. La gente sintió que flotaba, que no estaban viendo una historia, sino caminando dentro de ella. Sintieron el sol antiguo, en la piel, sintieron el viento de Nahara, en el rostro, sintieron los pasos de generaciones, bajo sus pies. Nahara estaba viva, y Nahara estaba hablando. La voz del guardián sonó, por última vez en ese instante. Escuchad, recordad, y dejad que la tierra termine su historia. La luz bajó lentamente, como si inhalara una última vez, y luego, muy suavemente, se desvaneció en el amanecer. La grieta quedó encendida, como un corazón brillante, que latía debajo de Tarsis. La gente lloró, no de miedo, no de pena, sino de honor, de haber sido elegida, por un pasado que ya no quería dormir. Después de que la figura del guardián se desvaneció, como una brisa dorada, la plaza de Tarsis quedó envuelta, en un silencio que no era vacío, sino sagrado. Era el silencio que llega justo antes del amanecer, antes del primer latido de un día nuevo. Pero esta vez, no era solo el día el que iba a despertarse. Era una ciudad enterrada, que llevaba miles de años dormida. El aire sobre la grieta brillaba suavemente, como si respirara. Luz y sombras se mezclaban en ella, como ondas en la superficie del agua. El anciano cerró los ojos, y sintió el pulso de la tierra. Era lento, profundo, viejo, pero vivo. Está despertando, susurró. La niña pequeña tomó su mano y apoyó el oído en el suelo. Sí, escuchó pasos, pasos muy antiguos. Nadie la corrigió, porque nadie dudaba de ella. De pronto, una vibración leve recorrió la plaza. Las piedras temblaron un poco. Las lámparas colgantes chocaron entre sí, con un sonido suave, que parecía más un susurro que un ruido. El temblor no era amenazante, era como si la tierra se estuviera estirando, después de un sueño demasiado largo. El aire caliente que subía desde la grieta se volvió más constante, más rítmico. Parecía el aliento de algo grande, que despertaba muy lentamente. Una mujer del pueblo llevó una mano al pecho. Sin siento como si una ciudad entera estuviera respirando. El anciano respondió, porque así es. Nahara respira otra vez. Entonces sucedió algo inesperado. El polvo alrededor de la grieta comenzó a levantarse, girando en pequeños remolinos, como si estuviera siguiendo una música que los humanos no podían oír. La luz se expandió un poco más, creciendo como el amanecer, sobre un valle olvidado, y a través de esa luz apareció la primera visión clara, la puerta de Nahara. Pero no era una puerta común. Era enorme, tallada en piedra rojiza, con símbolos circulares, que parecían girar, aunque estaban quietos. Era una puerta hecha para el tiempo, no para los hombres. La niña la señaló. Esa puerta está recordando cómo abrirse. La visión se hizo más fuerte, más nítida. El pueblo entero vio cómo la puerta se levantaba lentamente, desde la profundidad, como si una mano invisible la empujara hacia la luz, pero no salía entera, solo se mostraba una parte, como si Nahara no quisiera asustar, solo saludar. El anciano se llevó la mano al corazón. Está subiendo, pero no físicamente, solo su memoria, solo su alma. Y era verdad. La puerta no estaba rompiendo la tierra, no estaba desplazando piedras, no estaba destruyendo nada, estaba apareciendo, como aparece un recuerdo, cuando uno lo evoca, con mucha suavidad. De pronto, una melodía muy tenue comenzó a escucharse. Era tan suave que parecía venir desde el interior de los huesos. No tenía instrumentos, no tenía ritmo, era solo un hilo de sonido, una vibración dulce, como si alguien cantara desde el fondo del tiempo. El anciano lloró. Es la canción de bienvenida, la misma que cantaban cuando alguien entraba a Nahara por primera vez. La niña añadió, no es solo una canción, es una llave. La luz creció más. Las imágenes se sucedían lentamente, una tras otra, como páginas antiguas, que el viento volvía a abrir. Vieron calles antiguas, que se limpiaban de polvo, como si manos invisibles las estuvieran recuperando. Vieron árboles secos, ponerse verdes por un instante, solo para recordar cómo eran miles de años atrás. Vieron sombras de personas, caminando por las plazas, no sólidas, no vivas, pero tampoco muertas. Sombras hechas de historia, de memoria, de esperanza. Vieron el templo circular de Nahara, la casa del albor, encenderse como una lámpara. Era una luz suave, tibia, como si el edificio estuviera respirando otra vez. Un joven de Tarsis,
con la voz temblorosa, preguntó, ¿se levantará la ciudad? ¿Volverá a la superficie? El anciano negó lentamente la cabeza. No así, no como piensas. Las ciudades antiguas no vuelven, con piedra y polvo, vuelven con historia. La niña añadió, ella no quiere salir, quiere que entremos nosotros. El pueblo se estremeció, no por miedo, sino por la profundidad de sus palabras. El anciano preguntó, ¿entrar dónde? La niña miró la grieta, donde la luz ya era casi un espejo, a su memoria, a lo que queda de ella. La luz del suelo creció, hasta que la plaza entera parecía estar flotando sobre un mar dorado. Y entonces, desde lo más profundo de la grieta, subió una voz, no del guardián, no humana, no mortal, era la voz de la ciudad misma, la voz de Nara, un susurro enorme, como el sonido de miles de páginas, volteándose al mismo tiempo, y el mensaje fue claro, despertad conmigo. El pueblo tembló, el anciano cayó de rodillas, la madre abrazó a su hija, los jóvenes se tomaron de las manos, los perros se echaron en el suelo, sin ladrar, la ciudad estaba viva, despertando, llamando, no para volver a la superficie, sino para abrir un puente, entre el tiempo que fue, y el tiempo que vendrá, y así, en el centro de Tarsis, bajo la claridad del amanecer, la historia de Nahara despertó lentamente, como una flor que abre sus pétalos, después de miles de años de oscuridad, un despertar tan suave, tan profundo, tan lleno de memoria, que nadie en ese pueblo volvería a ser el mismo, porque cuando una ciudad despierta, no despierta sola, despierta también a quien la escucha. La plaza de Tarsis seguía bañada por la luz dorada que emanaba desde la grieta, como si la tierra hubiese creado un amanecer privado, solo para ellos. Todos estaban en silencio, un silencio tan profundo, tan lleno de significado, que parecía que el mundo entero estaba conteniendo la respiración. El guardián ya no estaba visible, pero esa presencia seguía flotando en el aire, delicada e inmensa al mismo tiempo, como un perfume antiguo que no se desvanece. La ciudad de Nahara, aún en su forma de memoria, aún enterrada bajo capas de siglos, seguía brillando, más despierta que nunca. El anciano dio un paso hacia la grieta. Sus movimientos eran lentos, pero firmes. No era curiosidad lo que lo guiaba, tampoco valentía. Era un llamado tan viejo como el primer latido de la tierra. Ha llegado el momento, dijo él con voz suave, el momento en que los dos tiempos se encuentran finalmente. Nadie preguntó qué significaba, porque la respuesta ya estaba en sus corazones. La luz empezó a elevarse desde la grieta, como un hilo dorado, que quería tocar el cielo. Al principio era delgada, como una hebra de polvo iluminado, pero luego creció, engrosándose, tomando la forma de un arco, una curva suave, como la mitad de un círculo. El pueblo lo observaba, sin pestañear. Parece una puerta, murmuró alguien. No, dijo el anciano. Es un puente sin madera, sin piedra, sin cuerda, un puente hecho de luz, memoria y tiempo. La niña pequeña caminó despacio, hasta el borde de la grieta. La madre quiso detenerla, pero algo en una ternura indescriptible la detuvo a ella misma. La niña extendió la mano y tocó la luz del puente. La luz no la quemó, no la empujó, solo la reconoció y brilló un poco más fuerte. El puente nos está esperando, susurró la niña. Quiere que crucemos, quiere mostrarnos algo. El anciano bajó la cabeza. Sí, pero no para caminar físicamente, sino para caminar dentro de la memoria. La luz se expandió hasta formar un arco completo. Era hermoso, sereno, ninguna palabra humana podía describirlo. El pueblo entero veía ahora dos extremos, un extremo en Tarsis y el otro en Nahara. El puente unía el tiempo presente con el tiempo perdido, unió lo que fue con lo que aún quería ser. De repente, una brisa dulce sopló, aunque no había viento. Un aroma a tierra mojada, a pan recién hecho, a madera antigua, a flores secas. Era el aroma de Nahara, era el aroma de un tiempo que se negaba a desaparecer. El anciano puso la mano en la luz, cerró los ojos, y entonces lo vio. Calles antiguas, ríos de agua clara, niños corriendo bajo el sol, guardianes escuchando el latido de la tierra, familias riendo en las terrazas, voces que ya no existen en el mundo físico, pero que vivían intactas en la memoria de la tierra. El anciano cayó de rodillas, no por tristeza, sino por la belleza del pasado. Ellos no murieron, susurró, nunca murieron, solo pasaron a otro tiempo. Los demás habitantes tocaron la luz también, y cada uno vio cosas diferentes. Un joven vio un guerrero antiguo, no en batalla, sino sentado, afilando una piedra, esperando el amanecer. Una mujer vio un mercado lleno de colores, voces cálidas, gente compartiendo comida, riendo juntos. Un anciano vio un templo lleno de luz, donde hombres y mujeres escuchaban el sonido del viento, como si fuera un mensaje divino.
la niña vio algo más. Una puerta dentro del templo, una puerta que nunca se abrió, cuando la ciudad estaba viva, y la niña lo entendió. El puente es también una llave. El resplandor se volvió más intenso. La grieta comenzó a latir, como un corazón. Entonces la voz del guardián volvió a sonar, no con palabras, sino con la fuerza del viento, de la tierra, del amanecer. El puente se abrirá por última vez, no para viajar, no para recuperar el pasado, sino para unir lo que somos, con lo que fuimos. La luz se elevó, llenando el cielo, como si dos amaneceres se hubieran fusionado. El anciano lloró, la niña sonrió, la gente sintió un amor tan grande que parecía envolver todo el valle, porque por primera vez en siglos, Nahara y Tarsis no eran dos ciudades, eran una sola, unidas por el tiempo, unidas por la memoria, unidas por la tierra. El puente de luz seguía brillando sobre la plaza de Tarsis, pero ya no era una luz intensa, ni una llama viva, era una luz tranquila, reposada, como el resplandor de la luna, reflejado en el agua inmóvil. La gente no hablaba, las lámparas no se movían, el viento no soplaba, incluso los árboles parecían contener la respiración, esperando la última palabra del tiempo. El anciano se acercó al borde del puente, sus manos temblaban, no por miedo, sino por respeto. Es hermoso, susurró, tan hermoso como un sueño. Antes de despertar, la niña se paró a su lado. Ella no lloraba, porque a veces los niños entienden lo que los adultos tardan años en aceptar, que nada realmente muere. Todo solo cambia de forma. Nahara no quiere volver, dijo ella suavemente. Solo quiere dormir, pero esta vez, quiere dormir acompañada. El anciano la miró, con el corazón lleno. ¿Acompañada por quién? La niña señaló a Tarsis. Por nosotros, por los que aún vivimos. La luz del puente comenzó a bajar, milímetro a milímetro, como un sol cansado, que se acuesta detrás de las montañas. Y en ese descenso suave, el pueblo vio algo que nunca olvidaría. Vieron la sombra de Nahara descender despacio, como si se hundiera de nuevo, bajo la tierra. Pero esta vez, no sola. Vieron las calles de Tarsis superponerse suavemente a las calles antiguas. Vieron el templo circular, de Nahra, alinearse con el corazón de Tarsis. Vieron dos ciudades fundirse en una sola memoria, no con piedra, no con polvo, sino con luz. La voz del guardián regresó, pero muy leve, como si hablara desde un sueño profundo. Una ciudad que recuerda, nunca está sola. El anciano lloró, esta vez sin contenerse. Entonces, ¿qué debemos hacer? La luz respondió, como una caricia en el aire. Seguid viviendo, seguid escuchando, seguid entrando en la tierra, solo con respeto, porque ahora Nahara duerme, y Tarsis es su guardián. El anciano cayó de rodillas. La niña puso una mano en su espalda, y dijo, la historia ya terminó, pero no se ha ido, está aquí, con nosotros. El puente perdió su forma, la luz se fue deshilando, como hilos de oro, llevados por el viento. La brisa volvió, las hojas de los árboles se movieron, el río volvió a escuchar el alba, los pájaros comenzaron a cantar, muy despacio, muy suavemente, como si no quisieran despertar a nadie. Demasiado rápido, la grieta en el suelo cerró poco a poco, no del todo, pero sí lo suficiente para decir, la historia descansa aquí. La plaza quedó vacía de luz, pero llena de paz. Las sombras se acomodaron. Bajo el sol naciente, los niños se sentaron en el suelo, tocando la tierra tibia. Los adultos miraron el horizonte, como quien mira un futuro nuevo. El anciano habló por última vez. Hoy, dos ciudades han dormido juntas. Nosotros seremos los guardianes de lo que queda despierto. La niña tomó su mano. Cuando la historia quiera volver, nos encontrará aquí. El anciano sonrió. La niña también. Y así, mientras la luz del día llenaba los tejados de Tarsis, mientras el eco de la campana antigua se disolvía lentamente en el aire, mientras los dos amaneceres volvían a ser uno solo, la historia de Nahara volvió a dormir, no en soledad, no en olvido, no en la oscuridad, sino dentro del corazón de un pueblo entero que aprendió a escuchar.